Ahí estamos. Bien, quiero agradecer al doctor Horacio García Mata, así como a todo el colectivo de la Federación Internacional de Educación Física, Delegación Nacional FIEP México, por la invitación en el marco de estos trabajos académicos en este confinamiento, y que como todos ya lo han comentado y seguramente lo hemos verificado con esta acción en toda esta semana intensa, que bueno, la acertada propuesta por parte del doctor en relación a acercar este tipo de trabajos a toda la comunidad de docentes. Sirva esto para recuperar el marco epistemológico de ciertos tópicos que se estuvieron manejando en la semana y que indiscutiblemente estoy convencido de que serán capitalizados ahora que se pueda regresar a las actividades cotidianas, obviamente cuando el sector salud así lo determine. Bien, yo les voy a compartir un trabajo y con todo el gusto que hemos venido trabajando ya en los últimos 12 años y que hemos venido transitando con diferentes enfoques, obviamente iniciando por lo que eran primero las actividades físico-cooperativos, los juegos cooperativos, el aprendizaje cooperativo, ahora abriendo el panorama en lo que es la pedagogía de la cooperación con este enfoque motriz. Cabe mencionarlo y destacarlo. Y en un colectivo analizamos lo que muy pronto ya algunos referentes a nivel internacional lo están manejando como la copedagogía. Entonces, para mí resulta este espacio fundamental, puesto que en estos 12 años de que hemos compartido las experiencias en congresos, en seminarios, en talleres, en algunos módulos de maestría, nos hemos dado cuenta, y hablo en plural porque somos un grupo de 6 docentes que trabajamos en un grupo que es Grupo de Aprendizaje Cooperativo México, en donde nos hemos dado cuenta que la propuesta de la pedagogía de la cooperación de momento solo se estaciona en reproducir algunas experiencias exitosas y de forma aislada, no sistematizando el trabajo como ahora intentaré presentarles y, por supuesto, asegurándoles que no siendo una panacea trabajar la cooperación, vamos a garantizar excelentes resultados, pero sí es una alternativa, obviamente, para que puedan transitar a cuestiones innovadoras en su quehacer cotidiano. Bueno, me permito presentarles este contenido. Hablaremos de la estructuración del aprendizaje, en general, cómo se estructura el aprendizaje cuando nosotros intentamos acercar aprendizajes a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. De ahí, algo que me interesa mucho es cómo revisar el concepto de juego cooperativo, aprendizaje cooperativo, revisar cuáles son las características que conforman, que integran el aprendizaje cooperativo. Algo interesante es poder diferenciar lo que es un juego cooperativo del aprendizaje cooperativo. Algo también que nos resulta muy interesante, y ya lo tocaré en su momento, es qué pasa con el tema o con el concepto de colaboración y cooperación. Y en un interrogante es, ¿realmente estamos o sabemos de lo que estamos hablando? Continuaré con esta estructura de la copedagogía y finalmente, a manera de cierre, haremos una conclusión para todos ustedes. Bien, miren, en esta diapositiva ustedes van a observar cómo siempre se ha estructurado el aprendizaje de nuestros alumnos. Algunos docentes considero que a partir de su formación, de su habilitación, son quienes logran ir transitando en una cuestión híbrida del aprendizaje de los alumnos, es decir, no se casan con una forma de estructurar el aprendizaje,
transitan de uno a otro en una situación de tipo híbrida. Algunos, en su caso particular, hablando de lo que yo realizo en mis actividades como docente, pues yo me he estacionado mucho en lo que es el tema del aprendizaje cooperativo. Entonces, la estructura individual del aprendizaje es cuando una persona logra alcanzar un objetivo, pero cuando lo alcanza esta no influye para que las demás puedan o no puedan alcanzar su propio objetivo, ¿sí? Como una de las características, quizás la más importante dentro de la estructuración del aprendizaje, existe algo que se llama la interdependencia de meta. Esta interdependencia puede ser neutra, positiva o negativa, dependiendo cómo se estructura el aprendizaje. En este caso, la interdependencia más que negativa está centrada en ser neutra, ya que lo que yo logre o lo que yo alcance como aprendizaje o logro de una competencia o de un aprendizaje no influye para que el resto de mis compañeros lo alcancen o no. En la estructuración cooperativa, se dice que una persona solo alcanza su objetivo si todos los demás lo alcanzan, ¿sí? Aquí estamos hablando de que este tipo de interdependencia de meta es positiva. Se supondría entonces que cuando un integrante de un equipo logra el propósito, se asume que el resto de los integrantes también lo consiguen. Y en la estructuración competitiva, si una persona alcanza el objetivo, otra u otras ya no pueden hacerlo. De ahí que exista un ganador, y bueno, hablando en términos competitivos, un ganador, y a partir del segundo lugar, bueno, pues segundo, tercer lugar, o algún calificativo, sobre todo de tipo excluyente, que a veces se manejó por mucho tiempo y que son los perdedores. En este caso, la interdependencia es totalmente negativa, puesto que solo una persona puede alcanzar el objetivo y los demás no. A partir de esta presentación de cómo se estructura el aprendizaje, quiero comentarles una de las tareas, una de los retos de los educadores, de los docentes, sería lograr proyectar o estructurar ciertas actividades en los tres momentos o en las tres formas de estructurar el aprendizaje. Yo voy a poner un ejemplo a partir del ámbito motriz y relacionado específicamente a lo que es el básquetbol. Fíjense, en la estructura individual, ¿qué sucedería en el baloncesto? Dice, en 3 intentos de saltar, perdón, lo vamos a hacer con la cuerda, en 3 intentos de saltar la cuerda, cada integrante del grupo suma por los 3 intentos en forma individual, ¿sí? Es decir, está la cuerda, tengo una oportunidad y sumo 5 saltos, y de ahí obviamente se interrumpe los saltos o la secuencia y tengo que utilizar una segunda oportunidad. En la segunda oportunidad, el segundo intento, vuelvo a sumar 5 saltos más. Y en el último, nuevamente repito 5 saltos. Sumando los tres intentos, en cada uno hice 5, me dan 15 puntos. Al alumno se le tiene que cuestionar lo siguiente: ¿cuántos saltos lograste acumular? Y se debe de cuestionar, ¿conseguiste realizar más que la ocasión anterior o la vez anterior? ¿Qué quiere decir esto? Que en una interdependencia neutra, al alumno no le importa qué es lo que hagan el resto de sus compañeros, le importa la evolución que tiene él. De tal manera que entonces se reflexiona, si ha sido mejor que la vez anterior, y por realizar un tipo de tarea similar, también se tendría que cuestionar qué es lo último, cuál es lo último que realizó. En la estructura competitiva, cada uno de los integrantes del grupo tiene 3 intentos de saltar la cuerda. Ganará quien más salta acumule o sume los 3 intentos. Supongamos en el ejemplo que puse en la estructura individual ya sumó 15 puntos. Supongamos que Juan ahora intenta logra hacer 10 saltos en el primer intento, 10 en el segundo, 10 en el tercero. Suma 30. Quiere decir que Juan ocupa el primer lugar.
¿sí? Y en el primer caso que colocamos, que tiene 15 puntos, pues habrá colocado o sacado el segundo lugar, obtenido el segundo lugar. De tal manera que no es suficiente con esto, que este tipo de actitudes de los docentes en muchas ocasiones logra promover lo que es la exclusión del alumnado, ¿sí? Porque no nos basta con eso que publicamos a veces el récord de todo el grupo, como un tipo ranking que tendría que aparecer de quién fue el que saltó más, supongo unos 30 saltos, y a partir de ahí quién fue el que no logró saltar. Por supuesto, en el entendido que aquellos chicos que su competencia motriz está en un proceso o no son tan competentes en el plano motriz, específicamente a lo mejor en una actividad típica de desempeño que podría ser el salto, entonces, pues publicando un ranking, los chicos asumen ciertas actitudes que no favorecen próximamente trabajos de tipo colectivo o en su defecto trabajos similares, ¿no? De ahí que seguramente hemos tenido, a mí me ha tocado el caso que hemos tenido chicos en donde no desean participar en la actividad porque su competencia motriz no es muy amplia, no es diversa, no es abundante, y esto les limita a tener un desempeño en relación, obviamente, y comparación a los demás. De tal manera que solo podemos tener un ganador en esta forma de estructurar el aprendizaje. En el tercer caso, que es la estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, en el mismo ejemplo de saltar la cuerda, cada alumno tiene nuevamente 3 oportunidades de saltar, solo que aquí al final le vamos a decir a todo el grupo que cuántos saltos lograron acumular o sumar entre todo el colectivo. Situación que si tuvimos a un alumno que logró hacer 50 saltos, pero por el caso contrario hubo alguien que solo hizo un salto, esto no se evidencia en el grupo, ¿sí? Porque el total pudo haber sido 51 saltos, ¿sí? Y no tiene el margen de ir, o no se da margen a estas situaciones que mencionaba yo de exclusión del alumnado, ¿sí? O en su defecto, en una forma muy tradicionalista de una segregación, de una etiquetación, de una medición y exclusión del alumnado. De tal manera que hablaríamos de un marcador colectivo en donde todos, de alguna manera u otra, con el mismo esfuerzo, pero con desempeños distintos por su competencia motriz, alguien pudo sumar 50 y alguien sumó solo 1. Se ha dado el caso que alguien no suma, y de primera mano no se observa quién es la persona que no logró sumar. Esa es tarea del docente, identificar qué chicos son los que muestran mayor dificultad y poderse acercar a ellos. Bien, a partir de esta forma y de aclarar un poco esta parte de cómo se estructuran y a lo que nos podemos enfrentar, me paso a lo que podría ser algo que se aproxime y dando un concepto no fallido de lo que es el juego cooperativo. Se puede definir como un juego colectivo, que no existe ningún tipo de oposición, ¿sí? Es decir, existe una interdependencia positiva. Todos los integrantes contribuyen al logro del propósito. Los participantes, no hay ninguna oposición entre los participantes, por el contrario, todos aunan esfuerzos para lograr un mismo objetivo o que estos objetivos son de tipo compatible entre ellos. De tal manera que no podemos hablar de que hay un ganador y hay un perdedor. Aquí hablamos de que se logró un objetivo de forma colectiva. Hay algunos elementos de tipo axiológicos que se reflejan mucho en las actividades cuando están estructuradas con todas las características que la cooperación lo determina. Y una de ellas tendría que ser la ayuda mutua que pueden proporcionar y recibir, obviamente, los alumnos. En este sentido, las manifestaciones múltiples también que se logran a partir de la experiencia, a partir de la realización de las actividades motrices, específicamente de forma colectiva y con su sello y característica cooperativa, son múltiples. Habría que observarlas
¿Qué tanto los alumnos tal cual podrían ser cooperativos o no? Situación que obliga al docente a, por la forma de estructurar el aprendizaje, permite tener mucho más tiempos en la clase, en la sesión, de observar los desempeños, los comportamientos de los alumnos, de poder ayudar inclusive a quien más lo necesita, si es que tuviéramos la necesidad o casos de niños con necesidades educativas especiales o que presenten alguna discapacidad. Espero que se logre apreciar este video. Lo vamos a observar. Ya es. Es una actividad cooperativa más, por su clasificación, más orientado a lo que serían retos, puesto que se observan los materiales con los que se trabajan, la forma de organizar el grupo, existe una responsabilidad individual en vina y colectiva de que los niños sean responsables de no soltar y sujetar de una forma previamente que el docente ya indicó, para que el alumno que se encuentra cruzando cada uno de los apoyos de los alumnos, bueno, se sienta seguro, se sienta competente en el plano motriz, que sus emociones, por supuesto, sean satisfactorias. Por ello también que al final el docente le pregunta qué se siente, más allá ¿Ahora qué quiere? Más allá de tratar de cuestionar o de analizar en este momento una técnica específica para pasar los obstáculos o los apoyos, creo que lo más importante del docente era el estilo actitudinal del alumno, en el marco axiológico, saber qué se siente, qué sientes, ¿no? Qué tipo de emociones, qué tipo de sensaciones, qué actitudes son las que, y si se dieron cuenta el niño, pues obviamente con ayuda del profesor, pues claro que se siente seguro. En este caso podrán existir niños que muestren mayor inseguridad y podemos hacernos o podemos solicitar ayuda a otro integrante del equipo de tal manera que el niño que está participando pueda pasar al centro de sus compañeros. De un lado lo sujeta el profesor o le da apoyo el profesor y del otro lado uno de sus propios compañeros. Esto permitiría todavía fortalecer más o mucho más el vínculo de ayuda mutua y seguridad entre los propios integrantes del grupo. Entonces, si se dan cuenta, no existe ninguna oposición. Aquí no hubo ganadores ni hubo perdedores. Aquí lo que hubo es una consecución de un propósito, de un objetivo de forma colectiva, en donde todos y cada uno de los alumnos alcanzaron el propósito porque todos pasaron, ¿eh? Cada uno fue solicitando el tipo de ayuda que requería a partir de sus experiencias, de su bagaje y de estos escenarios, de esta práctica variada y abundante que seguramente han tenido, dentro y fuera, por supuesto, de la escuela. Ahora, siguiendo en este orden, es necesario analizar, porque creo que ni siquiera sería revisar, es necesario analizar el concepto de aprendizaje cooperativo. Esto hace referencia a que el otro es una actividad, ¿sí? Como tal, el juego. Esta es una metodología que se basa en el trabajo de grupos pequeños. Hay muchos autores, específicamente los hermanos Johnson y Johnson y Hulibeck, que dicen que preferentemente sean heterogéneos. Les voy a explicar ahora por qué. No podemos dejar de forma arbitraria que los alumnos sean los que se integren en equipos dependiendo la tarea que yo vaya a trabajar o a asignar. Si yo, voy a poner el ejemplo de los saltos con cuerda, si yo tengo en mi grupo de cuarto grado, tengo 4 chicos que saltan perfectamente y son los mejores para saltar la cuerda, yo les propongo en la clase que se organicen en equipos de 4 para hacer esta actividad. Bueno, seguramente estos chicos tendrán desempeños tan altos que pese a que yo pueda ir haciendo combinaciones y complejizar el salto con cuerda
con otro tipo de habilidades, pues en definitiva va a haber alumnos en el caso opuesto en donde no se logre la actividad. De tal manera que estos autores comentan que necesariamente habría que establecer o integrar grupos de forma heterogénea. Por eso o por ello es que cuando vas a iniciar la implementación y la innovación de esta estructuración, no a partir de un juego, insisto, sino a partir de toda una metodología que durante todas las clases esté presente toda la parte estructural y además actitudinal de lo que es el aprendizaje cooperativo. En ese sentido, el que tú determines cómo se van a organizar los alumnos suponen situaciones muy complicadas al inicio que ya veremos en la parte de la copedagogía, pero algo muy importante es que al principio los chicos no van a querer trabajar con quienes nunca han trabajado, ¿sí? Y mucho menos van a querer trabajar con alguien que saben que a partir de la tarea no tiene un buen rendimiento motor o una competencia motriz suficiente que les permita alcanzar o lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a realizar las tareas de forma individual o competitivas. Y en la parte competitiva, si nosotros ganamos, no nos interesa lo que pasa en torno a los demás. En las estructuras cooperativas y en el aprendizaje cooperativo como tal, sí nos interesa que todos y cada uno de los alumnos que integran ese equipo logren el objetivo y además se responsabilicen tanto de su propio aprendizaje como el de los demás. Por ahí hay algún conflicto con algunos autores. Desarrollé mucho tiempo lo que era la tutoría. Desarrollé mucho tiempo lo que era la tutoría entre iguales, ¿sí? En donde responsabilizaba al alumno A del aprendizaje del alumno B. Ojo, no que le resolviera tareas, no que le hiciera el trabajo, sino que se responsabilizara y fuera un verificador del aprendizaje de este. Y viceversa, ¿sí? Si alguno de ellos tenía mayor rendimiento, tanto académico como motor, bueno, de alguna manera, uno tendría que hacer la función de tutor y el otro de tutorado, ¿sí? Pero garantizado de que si dejas de forma arbitraria que los alumnos se integren, hay estudios, nosotros hemos hecho un estudio en Veracruz, donde los alumnos, al primero que seleccionan para trabajar de forma cooperativa o establecer tareas de aprendizaje cooperativo es a los amigos. Son los primeros con los que tratan de reunirse. Si no tienen éxito o si les quitan por ahí a alguno de sus amigos, los chicos hacen referencia al tipo de tarea y buscan quién es bueno en ese tipo de tarea para poder incluirlo en su grupo, ¿sí? O en su equipo. Y hay otros elementos, me llamó mucho la atención que un tercer punto que los alumnos o los niños destacan en primaria, sobre todo en quinto y sexto, hablan de el marco axiológico. Hacen referencia a que son buenas personas, que participan de forma activa siempre en las clases, tienen muy buena disponibilidad. Entonces, esta información que tú tienes de todos y cada uno de tus alumnos te tiene que permitir integrar los equipos de trabajo de forma heterogénea. Se me ocurre como un ejemplo, en un equipo de 4 integrar al niño que tiene el mayor rendimiento académico dentro del aula, dentro del curso, colocar al chico que es más popular, muy probablemente a este alumno que tenga dificultades motrices y por el caso contrario al alumno que tiene un rendimiento académico un poco estancado o que se encuentra en vías de proceso. Imagínense el nivel de potencialidad que tiene cada equipo cuando es heterogéneo y no es homogéneo, ¿sí? Dando seguimiento al concepto en torno a esta característica, me importaba mucho aclararles por qué integrar los equipos de forma heterogénea y por qué no delegar en ellos, porque lo más fácil es que lleguemos a la sesión y decirles, hoy nos tocó un trabajo en equipos de 4, agrúpense en equipos de 4. Se da una situación muy interesante, van a buscar a los amigos y van quedando excluidos aquellos chicos que son poco populares, tienen pocos amigos en el aula o inclusive que sus desempeños, dependiendo de la tarea, no son buenos. Esto nos va a permitir garantizar que todos estén trabajando, pero por otro lado también nos corremos riesgos. Hay unos riesgos, acuérdense de esta palabra, de conflicto. Va a haber un conflicto entre los alumnos y el docente y lo voy a recuperar en los 5 pasos de la copedagogía. Al integrar de forma heterogénea
los equipos en los que los estudiantes trabajan juntos deben de responsabilizarse de su propio aprendizaje, y ya lo decía, el de los demás también. Cuando se logra todo esto y se obtienen 5 características que ahorita las voy a enunciar, estamos hablando de aprendizaje cooperativo, ¿sí? No de juegos. Los juegos solo son actividades que tienen un tiempo determinado. El aprendizaje cooperativo es toda una metodología, tiene que aparecer en todo momento en la estructura. Observemos que nuestra sesión, si la pudiéramos dividir en gestión, en la práctica, en la planeación, observemos que en todo siempre tiene que permear como una base todos los principios y las características del aprendizaje cooperativo. Además de esto que acabo de decirles, de este concepto acertado de lo que es el aprendizaje cooperativo con estas características de integración del equipo, y voy a hacer un paréntesis. Hay muchas formas de que los chicos se puedan integrar en equipos, ¿sí? Hay algunas técnicas, hay algunas estrategias que te permiten, sobre todo técnicas que te permiten integrar a los estudiantes, a los alumnos, dependiendo del número de integrantes que tú desees. Ya colocaré algunos ejemplos más adelante. Además de esto, los hermanos Johnson y Johnson hacen o establecen 5 características que se tienen que poseer, además de integrarlos de forma heterogénea, de que se dé un aprendizaje, de que los alumnos se responsabilicen de su propio aprendizaje y de los demás. Tiene que existir estas 5 características. La interdependencia positiva, ¿sí? Si un alumno logra la tarea, en automático lo está logrando todos los integrantes del equipo. La interacción promotora cara a cara. No hay, escúchenme, no hay estructuración de aprendizaje como mejor ejemplo de la interacción promotora cara a cara como lo es en el aprendizaje cooperativo. Es decir, esta posibilidad de poder tener a 3 compañeros más en un equipo y poder aportar ideas sobre la posible solución de la tarea que nos han asignado, de compartir ideas, de compartir experiencias, de tomar decisiones cara a cara, eso es muy fuerte, ¿sí? Puesto que nunca nos enseñaron a trabajar de forma cooperativa. A nadie nos han enseñado a trabajar de forma cooperativa. Por ello es que cuando nos solicitan eso, nuestros recursos de tipo social y de tipo cooperativo, estas competencias, como son nulas, no nos permite un acertado trabajo cooperativo o un aprendizaje con estas características. Otra característica podría ser la responsabilidad individual que tiene cada alumno y la colectiva. Es decir, cada alumno se responsabiliza de su tarea y es consciente de que si no hace su parte, el resto del equipo no podrá hacer su parte y obviamente no se logrará el objetivo de tipo colectivo. Las relaciones interpersonales, no porque agrupemos a 4 o no porque nos agrupemos 4 un día, está garantizado que hay trabajo cooperativo. Por el contrario, la diversidad de experiencias, la diversidad de culturas, la diversidad de formaciones nos permite a veces que este proceso sea muy lento. A veces es muy conflictivo, ¿sí? Pero también habría que apreciar los recursos que se tienen y que se poseen para que ellos mismos tomen las decisiones y puedan resolver los conflictos. Finalmente, la reflexión o lo que se conoce como la autorreflexión del equipo. Yo aquí lo sintetizo de la siguiente forma. ¿Qué ha hecho bien el equipo y tiene que mantenerse? ¿Y qué no se ha hecho bien y se tiene que cambiar? ¿Sí? Veamos en esta manifestación del aprendizaje cooperativo, en donde el docente también juega un rol muy importante en la parte antecedente a trabajar de forma cooperativa, en el aprendizaje cooperativo o incluso en la misma conformación de equipos de trabajo, habría que garantizar también la fusión del grupo. Vean esta actividad en donde cuando ustedes puedan observar que hay una integración de todo el alumnado con los docentes, de esta forma, muy probablemente el docente está haciendo las cosas bien y está aproximándose a una situación innovadora del aprendizaje no tradicional. Es decir, quizás estructuraciones mucho más
proactivas o más de interdependencia. Veámoslo. ¡Ah, sí lo van a llevar! ¡Ok! ¡Bien, muchachos! Sensacional, ¿no? Subieron a su maestra, la educadora, y le hicieron el paseo y todos, no hubo ganadores, no hubo perdedores. Lo que hubo es un logro colectivo del objetivo y todos lo alcanzan, porque el reto aquí sería ir subiendo. La idea o el planteamiento sería, si se subió la maestra y la lograron, y la aguantaron y la hicieron el recorrido, pues todos, está garantizado que todos lo hagan, ¿no? Y si en algún momento alguno presenta alguna dificultad, la tarea de ayuda y de motivación, porque hay altos niveles de motivación en las tareas de tipo cooperativa, está garantizado que se tiene que realizar la actividad. Bien, vamos a entrar a diferenciar el juego cooperativo del aprendizaje cooperativo. Existen 5 características básicamente que nos podemos identificar que puedan diferenciar una de otra. Uno tiene que ver con el objetivo que se busca, ¿sí? Otro es la responsabilidad individual que se tiene al interior del grupo, al interior del equipo, en la realización de la tarea. Otra situación tiene que ver la evaluación, ¿sí? Una más es la duración y otra es la oposición entre las acciones en la tarea. Aquí cabe mencionar que yo cuando veo algunos propósitos, algunos planteamientos de lo que la intención que tiene el docente con algunas actividades y hace referencia a la cooperación y además la establece de forma similar a la colaboración, me llama mucho la atención cómo lo percibe el docente. El docente cree que al conformar un equipo de baloncesto, de fútbol, de korfball, de handball, piensan que al trabajar de forma interna y derrotar a otros ya están haciendo cooperación, inclusive lo establecen. Trabajar de forma cooperativa y colaborativa en los fundamentos técnicos de algo, ¿no? Y realmente, cuando se da esta situación de que una parte, un equipo en el grupo sale como ganador, no estaríamos hablando de juegos cooperativos, no estaríamos hablando de aprendizaje cooperativo. Muy probablemente estaríamos hablando algo que se llama colaboración en la oposición. Es decir, los integrantes de un equipo colaboran para poder vencer a sus oponentes o a los contrarios, pero no estaríamos hablando de un sentido puro del aprendizaje cooperativo o en su defecto del juego cooperativo. Analicemos en esta tabla, a partir de estas 5 características, cómo se va mostrando del lado izquierdo el juego cooperativo y del lado derecho el aprendizaje cooperativo. En relación a la duración, el juego es totalmente una actividad puntual que podríamos decir que tiene un inicio y un final totalmente determinado, ¿sí? En el caso del aprendizaje cooperativo no podemos hablar, por eso yo les insisto a muchos que también en sus sesiones colocan una actividad o un juego cooperativo, pero el resto es individual o incluso de tipo competitivo, pero su propósito que plantea o sus aprendizajes que se plantean esperados están basados en el trabajo o en el juego cooperativo, no lo están haciendo de forma adecuada, porque una actividad, un juego, no determina el alcance que se pueda tener con todos los elementos, con todas estas características que ahora te he mencionado del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Entonces, esto es una metodología, no es intermitente, es algo que se tiene que sostener y se tiene que tener presente en todas y cada una de las sesiones, de las unidades, de las secuencias, del ciclo escolar. En relación al tipo de objetivo, en el juego cooperativo el principal objetivo es la diversión, ¿sí?
En el caso del aprendizaje cooperativo, el principal objetivo es el aprendizaje. Por eso decía yo que si la estructuración de la tarea tiene estas 5 características, además integras a los alumnos de forma heterogénea y te aseguras de que en los instrumentos de evaluación se pueda visualizar o se haga presente el aprendizaje del alumno y que se refleje el aprendizaje de los demás, entonces estaríamos hablando de esto. Es decir, es la característica, tiene que haber aprendizaje. No solo tiene que ser un tema de jugamos, nos divertimos, nos regresamos al salón. O jugamos, nos divertimos en el salón, pero no hubo ningún tipo de aprendizaje. En el tipo de la evaluación en los juegos puede ser opcional, no necesariamente, ¿sí? Y mucho menos cuando ya empiece a existir autonomía por parte de los alumnos. Quiere decir que lo que tú les planteas en la sesión, ellos lo llevan al recreo y pueden jugar en muchos momentos juegan a lo que tú les planteas. Y cuando adquieren este rol más de tipo independiente, pues ellos mismos pueden determinar si se evalúa o no el juego o simplemente queda en esa parte. Entonces, se dice que es de tipo opcional. En el aprendizaje cooperativo, no. Aquí tienes que asegurarte de verificar como docente y como alumno que se ha logrado un aprendizaje. ¿Sí? Las características, ¿sí? En el juego cooperativo no necesariamente tienen que estar también presentes todos los componentes o las 5 características que dije anteriormente del aprendizaje cooperativo. La responsabilidad, especialmente en el tema de responsabilidad, esta puede ser individual o igual y solo colectiva, ¿sí? En el aprendizaje cooperativo no está caracterizado por la presencia de la interdependencia positiva, de la interacción promotora cara a cara, de la responsabilidad individual, de estas habilidades sociales que, insisto, al principio pueden ser de conflicto, pero bajo los recursos que traen los alumnos y bajo los recursos que tú le proporciones, muy probablemente existan muy buena toma de decisiones, ¿sí? Y el procesamiento grupal, la autorreflexión de equipo, la reflexión de equipo, esto que les decía, que se ha hecho bien y se mantiene y que no se hace bien y se tiene que cambiar. El tipo de oposición o de estructuración de la meta. En el juego cooperativo no existe oposición entre las acciones de los participantes. Todo mundo, de forma o con una característica de una sinergia, van avanzando hacia el logro del objetivo. En relación al aprendizaje cooperativo, esta oposición en algún momento puede darse de tipo competitivo en el grupo. Normalmente siempre en la parte final, cuando existe una evaluación o cuando se va a verificar el resultado. Puede darse, ¿sí? Bueno, esto lo plantea nuestro querido amigo Carlos Velázquez Callado en su libro de Pedagogía de la Cooperación en la Educación Física en el 2002. Vamos a avanzar también en algo que me interesa aclarar con ustedes, que es ¿qué es el aprendizaje cooperativo y qué es el aprendizaje colaborativo versus, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, yo a todos los que escucho ponen en la misma balanza el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo o los elementos de cooperación y colaboración. Esto tiene y la interrogante, sí. Sabemos de lo que hablamos. Habría que aclarar los conceptos. Miren, el aprendizaje cooperativo tiene una característica también adicional. El profesor mantiene el control de las interacciones del grupo. Ya te lo decía, no delegues en los alumnos que integren los equipos. Es responsabilidad y tú tienes el control, por lo menos en la primera fase de implementación, antes de pasar a fases de consolidación o de metodologías ya permanentes de aprendizaje cooperativo, sí tienes que tener tú el control de las interacciones y de los resultados. Tú determinas cuál es el producto a obtener. Pero además, necesariamente, una característica es que tiene que haber aprendizaje. Si no se verifica que hay un aprendizaje por todos y cada uno de los alumnos, no estaríamos hablando de esto. Aparte, las 5 características: interdependencia positiva, interacción promotora cara a cara, responsabilidad individual, interacción social y la autorreflexión de equipo, tiene que permanecer o como estructura siempre.
En el aprendizaje colaborativo, el alumno diseña la organización de las relaciones. Él dice, bueno, a mí me conviene trabajar con este compañero porque sus recursos son estos, ¿sí? Además, mantiene el control sobre las decisiones totalmente. No necesariamente tiene que existir un aprendizaje por todos y cada uno de los alumnos. Entonces, este planteamiento hace suponer que si observáramos competencias del alumnado y del docente, se tiene que decir que para que los alumnos sean colaborativos, primero tienen que aprender a cooperar. ¿Sí? Inclusive en los planteamientos que hacen en planes y programas, la verdad es que siempre veo que de forma indistinta lo utilizan y cada uno tiene su particularidad. Y no hablemos del juego cooperativo, y no hablemos del equipo, de los equipos de trabajo, no hablemos de la tutoría entre iguales, que cada uno va llevando una especificidad. Creo que ese es motivo de más charlas. 5 pasos para abordar la copedagogía, y bueno, ya voy a regresar solo un momento. No, bueno, ya no pude regresar. Vamos a analizar los 5 aspectos para hablar de una copedagogía. Dice, el conflicto, la comprensión lógica que guarda la cooperación, aplicación lúdica de la cooperación, el aprendizaje cooperativo como metodología y como estructura, y la autonomía y transferencia de lo aprendido a la vida cotidiana. ¿Qué sucede? Ok, es que ahí como que se trabó. Bueno, voy a hablar del conflicto. Normalmente vamos a observar que cuando intentamos aplicar métodos o estructuración de aprendizajes con metodologías cooperativas, va a existir siempre un conflicto. Los chicos, los alumnos no están acostumbrados a trabajar de esta forma, mucho menos el docente, ¿sí? De tal manera que esto nos lleva a un proceso para el docente. Imagínense estar acostumbrados a que siempre él determine en qué momento inicia y en qué momento termina la actividad. Inclusive, todavía en algunos casos, hasta con el silbato. Cuando hagas sonar el silbato, inicia, cuando suena el silbato, termina, ¿sí? Entonces, estar acostumbrado a esto, a tener el control, a que tú seas el centro de la actividad, es muy riesgoso, ¿sí? Y es muy conflictivo con el propio docente. Porque ahora en estas estructuraciones donde el aprendizaje está centrado en el alumno, evidentemente pareciera de momento que él no participa en la clase. Aquí cabe mencionar que la debilidad o una de las características complicadas de esta metodología es que los tiempos de dedicación fuera del horario escolar para planear del docente son muy amplios. Si tú no te tomas el tiempo para integrar a los equipos de trabajo en tu casa, llegar, colocar en el aula cómo se van a agrupar los equipos para esta tarea, es muy complicado, ¿sí? No vas, o sea, y si llegas y solo delegas en ellos la integración de los equipos, no va a funcionar. Otra cuestión es que entre los mismos alumnos hay conflictos, no están acostumbrados a escucharse entre ellos mismos, no están acostumbrados a ayudarse entre ellos mismos. Es decir, si hacemos intentos en algunas actividades con estas características parcialmente, en algunos casos, o en el mejor de los casos, con toda la estructuración cooperativa, pero cuesta trabajo transitar en esta primera fase, ¿no? La segunda es la comprensión de la lógica de la cooperación. Aquí entra todo un marco axiológico, aquí entra todo un marco actitudinal de los alumnos. Se establece un escenario mucho más democrático en la toma de decisiones al interior de los equipos o en el mismo grupo, ¿sí? La igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los alumnos es fundamental en esto, ¿sí? El respeto, la tolerancia, la ayuda mutua son factores o son valores que tienen que permear en todo momento, ¿sí? La ayuda mutua tiene que estar en todo momento. Y aquí se asume que cuando algún alumno necesita esta ayuda, lo puede ayudar alguien que tenga otro tipo de desempeños, o caso contrario, tú como docente puedes ayudarlo porque no estás llevando la actividad.
¿sí? Y no atiendes a un niño y descuidas a 39. Puedes ir a ayudarlo a quien más lo necesite, incluso si, insisto, si alguien tuviera alguna discapacidad o presentar alguna discapacidad, puedes estar con él mientras el resto del grupo está trabajando. Siguiente, la aplicación lúdica de la cooperación. Aproximemos, ya decía yo, aproximemos a los alumnos cuando van a transitar de estructuras individuales y competitivas. Transitemos con los alumnos, hay que aproximarlos al aprendizaje cooperativo o a estructuras cooperativas a partir del juego, pero del juego obviamente cooperativo, ¿sí? Que esto permite ir dando confianza, que se permitan ir integrando, que permita fusión del grupo, que se muestren ya estas actitudes positivas ante ciertas situaciones. Y bueno, el aprendizaje cooperativo con toda la estructura que yo les decía, que es una fase además permanente. Tendríamos que hablar que en todo momento tiene que existir esto, ¿sí? Y la autonomía y transferencia, cuando un alumno sea capaz, miren, ya me falló aquí la presentación, tenía esto, voy a ver si puedo regresarla y si no, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Creo que ahí me he salido, voy a intentar nuevamente abrirla, si me lo permiten, y recuperar esa parte nada más, por favor. Una disculpa, pero bueno, es parte también, ¿no? De ir conociendo que estas tecnologías no solo estamos aprendiendo todos, a mí me parece que al margen también tenemos que ser tolerantes en relación a usar estos recursos y estos medios. Voy a intentar nuevamente hacer la publicación, parece que ahí está, y ya he presentado este esquema. Me voy, bueno, nuevamente se ha obstaculizado. En realidad estoy ya prácticamente con el cierre. Me gustaría ya solo concluir con dos cuestiones importantes. Una que tiene que ver con una reflexión final en torno a el nivel de paciencia, el nivel de tolerancia que tendrías que tener cuando quieras transitar de estructuraciones individuales y competitivas a estructuraciones mucho más de tipo cooperativa, ¿sí? Y bueno, pues me voy a permitir ya solo cerrar con esto. Vamos a ver si lo logramos. Hay un video, César, que está por ahí pendiente, ¿verdad? Si quieres lo puedes poner, te digo porque yo lo vi, fue el que me mostraste ayer. Sí. Si quisiéramos verlo. Sí, ajá, claro. Parece que hay un temita pues no entiendo de qué tipo. Voy a poner el video mejor. Yo creo que eso nos va a ayudar a visualizar mucho mejor lo que estamos haciendo, ¿sí? Estoy colocando el video ahora, así como el doctor, en 5, 4, vamos avanzando. Ahora regreso aquí. Intentaremos, obviamente, compartirlo. Parece que aquí está. Verifico que esté el audio. Y bueno, pues no me deja tampoco colocar. Ya no sé qué sucedería, seguramente es en la computadora. César, y bueno, puedes cerrar, César. Cierra todo otra vez y lo vuelves a abrir. Ok. Entonces damos cerrar. Se escucha ahí un eco de alguien. Estoy cerrando. No sé qué conflicto me pudiera traer que... Cierras todo, César, y ¿sí? vuelves a abrir el video. Y okay. Después le das compartir pantalla. Ok.
Y lo ensayamos, que quede claro, no hicimos algunas cuestiones. Bueno, ahora lo estoy intentando. ¿Ustedes logran ver algo en la pantalla? Sí, ya se ve el video, César. Sí. Ajá. Pero mira, a mí Sí, se ve, profe. Sí, se congela. Sí. se congela, no me lo reproduce. No sé si me vaya yo a salir del modo que estoy transmitiendo. Ya solo hago un último intento, si no, no pasa absolutamente nada. Cerraré con la reflexión nada más y obviamente pasaremos a la fase de preguntas. Yo creo que contemplé todo, menos que ahora teniendo todo en casa, no contemplé que ¿No pudiera tiene el pasar video esto. afuera, maestro? Es que lo trato de reproducir desde la computadora y fuera de ello y no me da. Creo que ahora ya lo vamos a poder hacer. Miren. Me vuelve a congelar la pantalla, pero ya vi qué es lo que está sucediendo. No, va a ser el programa. Va a tener que reiniciar la computadora para que se vuelva a reinstalar. Todo. Ok. Bueno, pues si me lo permiten todos, cerraría con la siguiente reflexión y a manera de conclusión. Podemos decir que el enfoque de la copedagogía motriz permite al docente estructurar y poner en práctica un proceso de intervención que parte de un contexto en el que las experiencias previas del alumnado derivan de una estructuración competitiva o individualista del aprendizaje. Mediante la implementación de diferentes acciones adaptadas a las características del grupo con base en los 5 niveles expuestos, es posible conducir progresivamente a dichos grupos hasta la meta, que es la que estamos buscando, que no es otra que la que los estudiantes sean capaces de movilizar las habilidades cooperativas aprendidas para organizarse y trabajar en equipo eficazmente, sin la supervisión de un adulto. O sea, sería como que el reto, ¿no? En definitiva, que se muestren competentes a la hora de cooperar para alcanzar sus propios objetivos en la vida y de ayudar a quienes más lo necesiten. Bueno, querido auditorio, pues bueno, lamentablemente sucedió esto, quería que vieran un videíto, no se pudo, ya nada más les proyectaré en determinado momento por ahí una pantalla donde están los libros que hemos editado, que si, bueno, si gustan, los pueden obtener, y bueno, estaríamos cerrando con eso, compañeros. Pues no sé si habremos como un marco de